El 28 de diciembre de 1957 se lanzaba por primera vez en México un cohete con fines científicos. El cohete fue construido y diseñado por profesores y estudiantes de la naciente Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este acontecimiento marcaba un hito en la historia de la ciencia mexicana y abría la posibilidad del ingreso de México a la carrera espacial. En este programa trataremos este asunto del lanzamiento del cohete Física 1. Estamos en Trastornando el Universo, la fascinante aventura del conocimiento desde San Luis Potosí. En marzo de 1956 iniciaban las actividades de la Escuela e Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, bajo la dirección de Gustavo del Castillo y Gama, quien para entonces era investigador del Instituto Nacional de la Investigación Científica, el INIC, antecesor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Una de las primeras actividades que tuvieron a desarrollar fue iniciar proyectos en los cuales los estudiantes pudieran involucrarse y igualmente poder despertar el interés de la sociedad a través de proyectos espectaculares. Uno de ellos fue el proyecto de diseño y lanzamiento de cohetes que iniciara a principios de 1957 y que a finales del mismo fuera posible lanzar por primera vez en México un cohete con fines científicos. El profesor Candelario Pérez Rosales, participante de todo este esfuerzo, nos platica detalles acerca de la construcción de aquel cohete llamado Física 1. Una de las ideas que teníamos ya desde el tiempo que estaba Gustavo del Castillo era hacer experimentos que llamaran la atención a la gente, sobre todo a los jóvenes universitarios, para que se inclinaran por la física. Y esa idea era la construcción de cohetes. Un cohete, pues estaban de moda en ese tiempo. En el 57 los rusos lanzaron su primer cohete que puso en órbita al Sputnik primero. Después vino una serie de cohetes que lanzaron, uno con una perrita Laika, otro ya con una persona, Gagarin. Le tomaron mucha ventaja a los Estados Unidos en ese tiempo. Rusia, una potencia en estudios espaciales. Y efectivamente, en el tiempo de Gustavo todavía se lograron construir algunos cohetes. La idea, bueno, él tenía la idea de que un cohete que sobrepasara las nubes en altura produciendo explosiones, podían producir lluvia. Y esa era una idea que existía, pero sí necesitamos que subieran 2 kilómetros o más. Y el primer cohete que se construyó, muchas gracias, ya que funcionó, que se pudo elevar, pues fue prácticamente sin apoyo de la universidad, con excepción de una torre de lanzamiento que era un soporte para un tablero de básquetbol. Esa fue la primera torre de lanzamiento.
Este cohete era, pues en total, con todo y la nariz, medía unos 70 metros. El tubo de combustible se lo regalaron a Gustavo el Castillo de la refinería de Minatitlán. Lo usaban en calderas, tubería de caldera de alta presión. El combustible era azufre en polvo y zinc en polvo. El azufre pues se conseguía en una farmacia, azufre era de uso común en farmacias, con el que sí nos llevó alguna dificultad fue el zinc en polvo, pero esto se consiguió a través de la que es ahora mi esposa. Ella trabajaba en una fábrica de pinturas y ahí usaban el zinc en polvo como uno de los ingredientes para las pinturas. El tubo original había que tornearlo. Teníamos a nuestro servicio un torno, pero que era de la escuela de medicina en aquel tiempo. Había un laboratorio de fisiología y nosotros usábamos ese torno, entonces teníamos. Había un mecánico que nos apoyó también en el maquinado de piezas. Él era trabajador del ferrocarril, que trabajaba con quien fue después mi suegro. Así que improvisamos todo, pero sí se logró que ese cohete se elevara 2,000 y pico de metros. Era más que suficiente para ponerle después una carga de dinamita y explotarlo allá en las nubes. Pero ese primer cohete no llevaba más que, lo que queríamos era hacerlo elevar, cámara de combustible, cámara para la combustión más bien, y funcionó muy bien. El siguiente paso, que fue exitoso también, fue construir un paracaídas, incorporar un paracaídas allá en la nariz del cohete. Y ese paracaídas se construyó con un paracaídas que había sido utilizado por un globo sonda allá en Chihuahua. Uno de los alumnos en ese tiempo era de Chihuahua y él nos proporcionó ese paracaídas, y de ahí se construyó el paracaídas, se adaptó al cohete, y también fue un éxito. O sea, el cohete subió unos 2,000 metros y por allá arriba, cuando estaba en la parte superior, al dar la vuelta, se accionó un switch que produjo una explosión para expulsar el paracaídas. Esa explosión nos indicó que había sido un éxito. Al poco tiempo vimos al paracaídas con el cohete bamboleándose pegado al paracaídas. Esos fueron en tiempos de Gustavo los dos logros más importantes. Inmediatamente estos acontecimientos llamaron el interés de la prensa nacional y a partir de febrero de 1958 empezaron a ser registrados aquí en San Luis Potosí los diversos lanzamientos, mismos que a lo largo de 15 años la prensa local y nacional estuvo registrando. Y los propios periodistas empezaron a llamar a este proyecto Cabo Nopal o Cabo Tuna, como se le conoció desde entonces hasta la actualidad. Y bien, es momento que pasemos a nuestra sección Albores de la Ciencia Potosina.
En 1955 Gustavo del Castillo llega a San Luis Potosí y bajo los auspicios del Instituto Nacional de la Investigación Científica comienza a trabajar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, armando y diseñando un equipo de control electrónico y una cámara de niebla. Esta cámara de niebla vendría a ser la primera construida íntegramente en el país y fue una de las 4 que existían a nivel mundial, con la cual se pretendía realizar investigación de la radiación cósmica, uno de los temas de interés de Gustavo del Castillo, con la cual iniciaron los trabajos de investigación en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este equipo se registraron por primera vez en México trayectorias de rayos cósmicos secundarios, registradas por primera vez aquí en México. Este es un acontecimiento que es un orgullo para la ciencia potosina y mexicana. Esta cámara de niebla se encuentra actualmente en resguardo de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada y es uno de los únicos vestigios del Instituto Nacional de Investigación Científica que quedan y es parte del patrimonio universitario. Yo cuando estuve en Estados Unidos me gradué bajo la dirección de un físico chino, que él había estudiado en Inglaterra, había ido a China y después regresó a Estados Unidos. Entonces, él era especialista en esto, en el estudio de rayos cósmicos, utilizando la cámara de niebla. Entonces, allí fue donde yo pues aprendí toda la cuestión esa. ¿Ves? Y por eso fue que cuando llegué aquí dije, bueno, pues aquí es un buen lugar para desarrollar este tipo de actividades, y así empezamos a hacer la investigación en rayos cósmicos, ¿verdad? Eso, pues sí estuvo muy bien, estuvo bastante bien, con muy buen apoyo que nos dio Manuel Nava, y todo trabajó muy bien. Entonces yo necesitaba mucho a Sandoval Vallarta, pero él también me necesitaba en otro aspecto. Entonces así fue como empezamos a desarrollar toda la cosa. Pero Sandoval Vallarta era una figura mundial. Él era un físico bien conocido en todo el mundo, no era nada más de México. Porque él era ministro de Educación, pero cuando empezó la escuela todavía no era ministro de Educación, sino que él estaba ya pues, trabajando en la Universidad Nacional, en la cuestión de rayos cósmicos. Entonces, cuando yo lo conocí a él, pues eso ya hace mucho tiempo, entonces ya no lo volví a ver hasta cuando empezamos de nuevo con la física aquí. Eso era lo que había en el mundo, ¿ves? San Luis Potosí era un centro en esa cuestión de rayos cósmicos que figuraba. Estaba otro centro en Chile, ¿ves? Y Estados Unidos, Inglaterra y nosotros. De modo que éramos figuras mundiales en ese tiempo, ¿ves? Pero bueno, pues todo acaba. El profesor Candelario Pérez Rosales nos estará platicando acerca de esta parte del proyecto de lanzamientos de cohetes que estaba conectado con el interés de investigar la radiación cósmica. Se pensaba usar los cohetes con fines científicos. Como Gustavo del Castillo era especialista en radiación cósmica, hacer estudios detallados pues era la cámara con su control automático, que ese lo hizo funcionar, pero había otra manera de detectar radiación cósmica más sencilla. Cuando es a nivel de laboratorio, lo que se detectaba con esa cámara aquí en San Luis era lo que le llaman radiación cósmica secundaria. O sea, no era la radiación que viene de otras partes, incluso de otras galaxias y todo eso.
lo que se detectaba, que ya era el producto de eso, porque la radiación primaria interacciona con la atmósfera terrestre, vienen una serie de reacciones nucleares y lo que se detecta ahí ya es radiación cósmica secundaria. Entonces, ¿cómo hacerle para detectar la radiación cósmica primaria? Pues no había más que a través de un cohete. En aquellos tiempos había una manera muy simple, había unos detectores que eran como laminillas que se usan en microscopía, portaobjetos. Lo cubrían con una sustancia así, tipo sustancias fotográficas, pero eran especiales para detectar radiación cósmica. Y esos no tienen peso, entonces un cohete como los que se fabricaban aquí podían subir, pensábamos ya en varias etapas, 2 etapas, 3 etapas. La idea era subir arriba de 50 kilómetros, donde ya la atmósfera es escasa, muy poca densidad, y las probabilidades de que sea radiación cósmica primaria son altas a esas alturas, arriba de 50 kilómetros. Los globos sondas de aquel tiempo no llegaban a esas alturas. Entonces eso era una idea, pero ya desde el punto de vista científico. Nunca se aprovechó eso, nunca se llegó nunca se lograron esas alturas. Eso estuvo muy interesante, porque nosotros en la cuestión de radiación cósmica veíamos la necesidad de tomar información arriba en la atmósfera. Entonces, ¿cuál era la manera? No nos íbamos a subir en un avión a andar con aparatos ni nada. Entonces dijimos, no, lo que vamos a hacer cohetes. Y estos cohetes, se desarrolló toda la cosa allí, en la universidad. La preparación del combustible, la preparación del cohete en sí, la fabricación del cohete, y se empezaron a aventar estos cohetes, ¿no? Allá donde los muchachos le pusieron el Cabo Tuna, porque había el cañaveral en Florida donde estaban lanzando los cohetes americanos, y estos le pusieron el Cabo Tuna, y ahí en ese lugar que es, pues ahí por Soledad para arriba, donde no había nada de gente, porque nuestros cohetes caían con paracaídas, pero a veces caían sin paracaídas. Entonces un cohete de esos se enterraban en la tierra, imagínate, caía el cohete, y el cohete era más o menos de ese tamaño, y quedaban nada más las aletas de atrás saliendo, de modo que se enterraba todo aquel tubo en la tierra. Era muy peligroso.
Saucedo, que ha estado trabajando últimamente en el desarrollo de cohetes. La idea es llegar a alturas considerables. Ojalá no se desanime, sigue con estas ideas y realizar aquello que pues fue un sueño para Gustavo del Castillo. 50 años después de estos acontecimientos reinicia el programa de lanzamientos de cohetes al fundarse el Instituto Mexicano del Espacio Ultraterrestre por Gerardo Saucedo, el cual construye un par de cohetes de combustible líquido, dando homenaje a los pioneros en la construcción de cohetes. Aquí, el día de hoy tenemos presentado un tanque a base de aluminio, que es el tanque que va a contener el combustible, el hidrocarburo, en el proyecto del cohete JFRC 2000A, que es el primer cohete que se construye después de la serie histórica que se estuvo trabajando aquí en la Universidad de San Luis Potosí, en particular en la Escuela de Física entonces. Bueno, nosotros hemos diseñado este cohete con fines de que se convierta en un vehículo educativo para que los principios de funcionamiento puedan ser transmitidos a los estudiantes que están trabajando con nosotros en el INMEO, que es el Instituto Mexicano del Espacio, Asociación Civil. Están trabajando con nosotros un grupo de becarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se están familiarizando con las técnicas que se tienen que utilizar en el caso de estos desarrollos. En particular, aquí vamos a hacer la prueba hidrostática con alta presión para definir si el tanque resiste la presión de trabajo a la cual va a ser sometida y si adicionalmente la presión diseñada de trabajo nos permite trabajar en el régimen elástico, es decir, que esa presión no vaya a causar deformaciones permanentes en el tubo. Las garras están conectadas a equipo de la marca Rorschach, que es específico para la determinación de las deformaciones que están tomando lugar en el momento que se empieza a presurizar el tubo. Este equipo nos hace una impresión con los resultados que miden las galgas, y de esa manera nosotros podemos estar seguros de que a la presión que se está probando el tubo no tenemos deformación plástica del material y que por lo tanto no se altera la funcionalidad material, ni la estructura, ni las condiciones originales del diseño. Que de aquí vienen los derivajes, que nosotros les llamamos. O sea, estás investigando, estás, por ejemplo, viendo estas antenas para transmitir los datos del cohete cuando está volando, y vamos a utilizar bandas de radioaficionados. Y entonces, pues aquí se configura una aplicación. Y fíjense que, por ejemplo, en la India, que ya están muy desarrollados en este campo espacial, encontraron una derivación, porque los mismos equipos que les servían para transmitir datos de los cohetes, ellos lo están utilizando allá para transmitir, por ejemplo, radiografías que se toman en un lugar inaccesible, y así infinidad de detalles que van saliendo de aplicaciones en la vida diaria que uno no se imagina, pero que son consecuencias, ¿no? Como se le pone mucha atención y mucho detalle a estas cosas, tal vez sea por eso que se perfeccionan o como se barren entre muchas alternativas y está uno con la mente
revolucionada, es donde te das cuenta de que puede servir para esto, para aquello. Otra de las cosas es que, por ejemplo, para fabricar los tanques de los cohetes, estamos haciendo un proceso donde expandes un cuerpo de acero inoxidable y obtienes esferas, o sea, tanques como esferas. Y entonces esa técnica se puede utilizar para fabricar tinacos de acero inoxidable, que es muy higiénicos porque el acero inoxidable es grado alimenticio. Puedes construir recipientes para transporte de agua. Por eso es que nosotros tenemos que desarrollar todo esto. Nadie nos lo va a desarrollar, nadie nos lo va a dar. En Europa, en Estados Unidos, en las universidades están haciendo estas cosas, pero aquí nosotros no, todavía no. En pocas palabras, vamos a hacer un relevado de esfuerzos que los ingenieros mecánicos conocen muy bien, que cuando se suelda un tanque, por ejemplo, se debe llevar después a relevado de esfuerzos a altas temperaturas para que los esfuerzos que quedaron con las soldaduras cedan y el cuerpo quede sin esforzamientos. Aquí no lo podemos hacer en calor porque es aluminio, se nos fundiría, pero vamos a hacer un relevado de esfuerzos criogénico. Entonces, todas estas técnicas son necesarias a fin de validar correctamente las piezas y componentes que vamos a integrar posteriormente en el cohete. En 1972 se interrumpe el auge coheteril en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A 45 años, ahora el Instituto Mexicano del Espacio Ultraterrestre se ha aliado con el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, recuperando este ciclo de acontecimientos que dan pauta al proyecto Fénix, del cual se estará trabajando en diseño y construcción de cohetes o vehículos suborbitales para experimentación en microgravedad, recuperando de cierta forma el anhelo de incorporar la investigación científica al proyecto de lanzamiento de cohetes, anhelo de Gustavo del Castillo y Candelario Pérez Rosales. A 60 años de este acontecimiento histórico para la ciencia y tecnología mexicana, se estarán realizando pruebas preliminares del cohete Fénix 1, que abrirá una nueva etapa en la historia de la experimentación espacial en México.